Ser que hay tanto por estudiar, profundizar, y cuando digo de estudiar referido al Espíritu Santo, mejor dicho, debemos conocer la persona del Espíritu Santo, porque es una persona. Y ahí es donde nosotros debemos relacionarnos con Él y ver también lo que todas las Escrituras nos hacen referencia sobre su persona, la persona del Espíritu Santo de Dios. Que debemos también decir en esta mañana que muchas veces el Espíritu Santo es ignorado, no tratado, no enseñado con las Escrituras, por medio de las Escrituras, y también hay mucha ignorancia sobre la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero para vivir la vida que Dios te propone, que nos propone a cada uno de nosotros, es importante, es esencial poder estar bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Es esencial. Por eso que quiero que en esta mañana podamos estar atentos a cada uno de los pasajes. Así como hoy le expresamos al Señor nuestra canción, nuestra alabanza, en las canciones que nuestros hermanos, nuestras hermanas eligieron para que juntos como congregación elevemos al Señor, podamos escuchar con atención la voz de Dios a través de su palabra. Quiero leer desde el versículo 15 al versículo 20 de Efesios 5. Dice el apóstol Pablo: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 29 y 30 es el segundo párrafo. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Ahora vamos a un último párrafo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que es tan breve, pero tan profundo. Dice, mientras vos lo buscás, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. Esos son los textos en estas mañanas donde con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, vamos a explicarlos. Nosotros necesitamos, como lo dije al principio, si vamos a vivir la vida que Dios nos propone, es necesario, es primordial, estar bajo el gobierno y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Para poder cumplir con la misión que se nos encomendó cuando el Señor, luego de haber instruido a los discípulos y comisionado para poder llevar adelante la misión, la predicación del Evangelio en todo lugar, como sabemos, y nos compartió el domingo pasado Claudia, indudablemente necesitamos del poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos esté acompañando y guiando en la misión. Porque
sin lugar a dudas, si no dependemos del Espíritu Santo de Dios para cumplir la misión, no tendríamos alcance, no tendríamos ese poder y nuestra vida, aún como cristianos, ¿sí?, sería totalmente frustrante. Por eso que es muy importante considerar la persona del Espíritu Santo de Dios. Si anhelamos y deseamos vivir una vida triunfante, una vida de poder espiritual, una vida que realmente podamos experimentar eso que dice la Biblia de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y triunfante, con una vida llena de poder espiritual, debemos ser llenos del Espíritu Santo del Señor. No sé si coincidís con lo que estoy diciendo. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de lo que estamos experimentando también? Uno observa que no todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso que muchos cristianos pasan la vida realmente sin experimentar ese poder espiritual que está a disposición, porque la persona del Espíritu Santo nos quiere llenar de su poder, quiere gobernar nuestra vida y todo nuestro ser. El punto es que si no le damos el lugar a la persona del Espíritu Santo, nuestra vida, aún como cristiano, va a ser una vida chata, una vida pobre, una vida apagada, donde en vez de vivir en el fuego del Señor, y que a veces uno observa a cristianos, hermanos y hermanas, que uno les dice, uy, pero mirá cómo lleva la vida cristiana, cómo evangeliza, cómo predica, qué efervescencia, qué fuego, qué pasión que tiene esa persona realmente. ¿Y por qué no me pasa a mí eso? ¿Por qué no vivo esa vida de poder espiritual? Porque indudablemente no estoy siendo llenado del Espíritu Santo, no porque Dios no quiera, sino porque yo no le permito al Espíritu Santo de Dios que Él me gobierne, que Él me dirija, y no estoy bajo su señorío. Entonces, qué importante, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. La Biblia enseña, en primer lugar, y ya lo hemos escuchado en otras exposiciones domingos pasados, que cada creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. O cada discípulo, si te gusta más. Cada discípulo tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice Efesios, allí si tenés en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando vos lees estos textos, aquí Pablo le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia, y dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso que la primera verdad que nosotros tenemos en la Biblia es que cada creyente, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios. Está. Como bien lo decía David, no es que lo tenemos que pedir para que venga, está morando en nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, si lo querés anotar, si no lo podés buscar rápidamente, no está en la pantalla, o sí está me parece. ¿No está? Bueno, no importa. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Acá está. Ahí está. Ahí está el pasaje. No sé si lo alcanzan a leer. Los dos que mencioné. Romanos 8:9, Efesios 1:13. Entonces, esta es una gran verdad de la Escritura, algo muy básico, hermanos, que cada creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. Es decir, la Biblia nos dice que somos morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso que bien decía en el mensaje David, cuando habló sobre el consolador o el ayudador, que cuando Jesús, Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, le voy a enviar a otro igual que yo, dijo Jesús, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. ¿Puede haber algo mayor, algo mejor para nuestras vidas? ¿Algo mejor que Jesucristo me acompañe? Sí, que el Espíritu Santo de Dios esté en mí. Porque Cristo, por medio de su Espíritu, está ahora en nosotros, los creyentes. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba entre los suyos, como ya se ha compartido, Él estaba con los 12, con los 70, con los que lo veían, estaba allí físicamente, pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro igual que mí, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta es la enseñanza de la palabra de Dios, de que somos habitación de Dios, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso que yo remarcaba que no podemos tener una vida victoriosa, una vida de poder, una vida realmente triunfante en Cristo, si no permito ser gobernado, dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Como dije hace un momento, si estás en Cristo, el Espíritu de Dios está en vos. Pero ¿qué pasa? Que no hay esa influencia, esa vida radiante, esa vida que de alguna manera está transmitiendo ese poder del Señor a través de un cambio, de una transformación que la obra lo hace el Espíritu Santo del Señor. Cuando no pasa nada de eso y no hay transformación, es porque ¿será que está contristado el Espíritu? ¿Será que está apagado? ¿Será que de alguna manera no le estamos dando el lugar? Estoy convencido que es así. Porque si el Espíritu de Dios nos dominara, nos controlara, nos dirigiera, la vida de uno sería totalmente distinta. Andaríamos realmente en otro nivel espiritual. Estaríamos en otro escalón espiritual. Pero cuando digo otro nivel, otro escalón espiritual, hago referencia a vivir, ¿no es cierto?, no liberado de los problemas, de los dramas de la vida, porque todos los tenemos, todos lo enfrentamos pruebas, luchas, dificultades, enfermedades, dramas de todo tipo. Pero cuando vos estás bajo la influencia, el poder, la llenura del Espíritu, la perspectiva es otra. El caminar es otro. El andar de uno es otro. Por eso que los apóstoles permanentemente dicen, anden por el Espíritu, caminen en el Espíritu, vivan en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente a cada uno de nosotros. Por eso que debemos darle lugar al Espíritu Santo del Señor. En segundo lugar, tener el Espíritu Santo, como estoy compartiendo, no garantiza que uno está lleno de Él. La Biblia dice en 1 Corintios 3, versículo 16, escuchen, ¿no sabéis
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tener el Espíritu Santo no garantiza que uno está lleno de él. Cuando Pablo le dirige esta carta a los corintios, ellos tenían todos los dones del Espíritu Santo. Todos, la mayoría, hablaban en lenguas, había sanidades, milagros extraordinarios, pero era una congregación que los dones estaban presentes, ¿sí? Una congregación del Espíritu, pero una congregación que estaba dividida, que había celos, que había contiendas, que había problemas, que había pecados, había desunión, cada uno quería ir para un lado, había partidismos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de este, del otro, y otro, yo soy de Cristo. Entonces, Pablo les dice, ¿ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? El Espíritu estaba en ellos, pero el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, no los estaba controlando, no le permitían ellos que el Espíritu lo gobierne, te dirija, te guíe. Por eso que es importante notar esto en las Escrituras, porque nos da testimonio de que, como dice este punto, tener el Espíritu Santo no garantiza que uno esté lleno de él. Pero en tercer lugar, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Ahora, allí miramos Efesios 5, lo vuelvo a leer, dice: miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno, libertinaje, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa en el pasaje ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Lo primero que quiero decir, que el apóstol Pablo, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, o como dice la Reina Valera contemporánea, llénense del Espíritu Santo, esto es un imperativo. Este es un mandamiento para toda la iglesia, para todos los cristianos. Para todos los cristianos. Es un mandamiento. Lo primero que debemos de saber. Es decir, no es optativo. Lo que Pablo nos está diciendo de otra forma, y ahora vamos a hablar de la comparación que él hace entre una persona que está borracha y otra persona que está bajo la llenura del Espíritu Santo. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje nos habla de la importancia de estar bajo la guía del Espíritu. Y él, en otras palabras, nos está diciendo también, no lo dice, pero lo digo yo, para que lo entendamos todo, para traerlo a nuestros días, ¿sí? Que es anormal en un cristiano no ser lleno del Espíritu Santo. Es una anomalía. Hay un síntoma, ¿no es cierto?, de debilidad, de pecado. Porque este es un mandamiento y es un privilegio. De que la Escritura me dice, lo traigo para mí, Javier, debes ser lleno del Espíritu Santo continuamente en tu vida. Continuamente en tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dicho muchas veces, Señor, lléname del Espíritu Santo? Levanten la mano. Bueno, hablábamos ayer con Norma justamente, ¿no? Metiéndonos en el texto y todo, y leyendo y estudiando.
Es decir, no hagamos más esa oración. Porque cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, lléname con tu espíritu, yo lo he dicho tantas veces, y el Señor interpreta, por supuesto, tu oración, la mía, y tantas cosas nos interpreta, pasa todo por el filtro del Espíritu Santo. No, dijo, lo que quiso decir no es eso, es lo otro, él necesita esto. Hace las traducciones el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros le decimos, Señor, lléname con el Espíritu Santo de Dios, es como que le estamos dando la responsabilidad que Dios nos llene cuando no es así, sino que soy yo, sos vos, que tenemos la responsabilidad no de decirle, sino rendirme a su guía, a su dirección, a su control. ¿Y cómo lo hago? A través de las Escrituras. Por eso que es inconcebible decir, bueno, quiero estar bajo la guía del Espíritu de Dios y estoy desconociendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo de Dios. Y si la inspiró el Espíritu Santo de Dios, debo conocerla. Y debo permitir que el Espíritu de Dios que inspiró a los profetas, a los apóstoles, que cada hoja que nosotros leemos ha sido inspirada, yo debo de leerla con temor, con expectativa, con la apertura de obedecer a Cristo y empezar a hacer las correcciones, los cambios que el Espíritu Santo me va transmitiendo a través de las Escrituras. Por eso, la importancia de conocer el texto bíblico. Y aquí va a utilizar como un ejemplo, como una metáfora en el verso 18 del capítulo 5, no te embriagues con vino, en lo cual te lleva al desenfreno y al libertinaje. Creo que todos estamos entendiendo esa metáfora, ¿verdad? Lo que ocurre cuando una persona está bajo la influencia del alcohol. Una persona que está bajo la influencia del alcohol, está dominado por él, ¿no? Y te lleva para cualquier lado porque no tiene control de sí mismo, ¿no es cierto? Lo hemos visto, lamentablemente. No sé cuántos pudieron ver en las noticias, en la televisión, me parece que fue esta semana, una persona en la provincia de Buenos Aires que le hicieron el control de alcoholemia, ¿sí? Además de todos los cargos que tenía, y ¿no es cierto? Eso dejémoslo aparte. Pero no sé el alto grado de alcohol que tenía esta persona y la abrazaba al que lo controlaba, el policía, y porque estaba fuera de sí, no sé. Obviamente sacaron el carné, el vehículo, multa y tantas cosas. ¿Por qué? Porque estaba enajenada totalmente. ¿Por qué? Porque estaba bajo la influencia del alcohol. Entonces Pablo dice, lo voy a leer, porque habla, dice, no te embriagues con vino. Hoy podríamos decir, también podríamos decir, no te embriagues, no fumes marihuana, no tomes cocaína. Es decir, no te embriagues con vino, porque te lleva al descontrol. Ahora, antes bien, esta es la mejor interpretación. Llénense continuamente del Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? El Espíritu Santo de Dios, hemos aprendido, no es un goteo continuo, un poquito de Espíritu Santo hoy, un poquito de Espíritu Santo mañana, no es un líquido, no es una energía, no es una fuerza impersonal, no es un viento. Tenemos que saber interpretar cada uno de los textos. El Espíritu Santo de Dios, lo dijimos, es una persona.
Y si es una persona y es la persona de Dios. Y tiene todos los atributos de Dios. Y es una persona que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene sentimientos, es una persona que habla, es una persona que tiene gobierno propio. Y vamos a ver algunos textos, por ejemplo, Hechos 15, 28, si lo buscas en la Biblia, Hechos 15, 28, allí estaba la iglesia reunida tomando decisiones. Hechos 15, 28, está la iglesia congregada tomando decisiones y dicen los hermanos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí hay una lista de algunas decisiones, pero note que el pasaje dice, no, nos ha parecido bien al Espíritu Santo en primer lugar y a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo, la iglesia primitiva fue entendiendo desde el primer momento que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Todos los que estaban reunidos allí en aquel aposento, el día que descendió el Espíritu Santo, el Consolador, dice que vino sobre ellos para estar sobre ellos y en ellos como morada, y el Espíritu Santo de Dios, a partir de allí, la iglesia lo interpretó, que era el que los guiaba, que los dirigía, que les daba el poder para hablar las maravillas de Dios, para compartir el Evangelio, y vos lo vas notando porque aún personas como Pedro, que se caracterizó, sí, por hablar mucho, pero que negó al Señor, que se acobardó muchas veces, que metía tantas veces la pata y que estaban todos escondidos porque estaban todos atemorizados por lo que le había ocurrido al Señor, a su Salvador. Y sin embargo, ¿por qué se levantaron con tanta autoridad, con tanta valentía, con tanto poder, que avanzaron y llevaron el Evangelio en el primer siglo hasta lo último de la tierra? ¿Por qué? Porque estaban bajo el poder, la dirección, la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo a los hermanos que estaban reunidos allí en Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra en la cual los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo habla, es una persona, es Dios. Y hermano, es Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en el creyente. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice, no te embriagues con vino, porque te lleva al libertinaje. Antes bien, sed llenos continuamente del Espíritu Santo de Dios. Hemos aprendido por palabra del Señor que Él no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo es una persona. El punto de inflexión para mí es que muchas veces, muchas oportunidades, no estamos bajo su gobierno. Está ahí el Espíritu. No se va. No se va. Fuimos sellados. El Espíritu está. Dios Espíritu Santo. Pero ¿no estará contristado? Por eso que cuando leíamos pasajes como, buscalo allí en Efesios 4, 29, dice ninguna palabra corrompida. Escuchá con atención, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. La idea en el texto es decir, ninguna palabra podrida, corrompida, obscena, salga de tu boca. ¿Por qué? Porque fíjate que todo lo que dice ahí, en el verso 29 hasta el 32, mirá, alzá más la mirada hasta el versículo 26, porque dice, airaos, pero no pequéis,
no se ponga el sol sobre tu enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahí viene, ninguna palabra corrompida. Abajo en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Por qué? Está en el medio, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Es decir, si se entristece es una persona, no te pones triste muchas veces por actitudes, por situaciones que te van afectando cuando alguien hace algo que no corresponde, que te afecta, te duele. El Espíritu Santo de Dios se entristece. Por eso que perdemos el gozo. Porque el Espíritu Santo se va entristeciendo. No se va, pero se va entristeciendo. Y cada vez que nosotros hacemos lo contrario de lo que el texto nos indica, más y más se entristece y no puede actuar. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque no tenga poder, porque el pecado no confesado estorba el actuar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Esa es la realidad. Ahora, gracias a Dios que no nos deja allí la palabra del Señor, porque dice, fíjate, el verso 32 del capítulo 4, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también nos perdonó también en Cristo. Lo que la palabra de Dios nos va llevando, es decir, no solamente que nos dice, hay cosas que son pecados, que hay que quitarlos, hay que erradicarlos, hay que confesarlos a Dios, hay que procurar la limpieza de nuestros pecados delante del Señor. Es decir, pensemos esto, hermanos, hermanas, cuando llegamos a Cristo, es decir, el Señor perdonó todos nuestros pecados, dice la Biblia. La sangre de Jesucristo me limpió y me limpia de todos mis pecados. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Pero es necesario también la limpieza diaria, la confesión diaria de nuestros pecados a Dios. No obstante, ¿por qué? Porque tiene que ver también con lo que Jesús enseñó cuando estaba allí en el aposento. Estaba con los discípulos y el Señor, ¿no es cierto?, cuando comenzó a enseñarle a los discípulos, Pedro le dijo, ni siquiera me vayas a lavar a mí, porque Jesús había comenzado a lavar los pies a los discípulos. Y Jesús le dijo a Pedro y a todos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero es necesario la limpieza de los pies. Y la enseñanza ahí tiene que ver que Pedro lo comprendió después, como nosotros, que necesitamos limpieza diaria, confesión diaria a Dios de nuestros pecados. Si yo peco contra un hermano, amén de pedir perdón al hermano, tengo que pedirle perdón a Dios, porque todo pecado es contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo, todo pecado es contra Dios. Y la confesión es necesaria. Es decir, porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y cuando vos y yo confesamos el pecado a Dios, acordate de esto. Debemos pedirle perdón al Señor y confesar el pecado con nombre y apellido. Con nombre y apellido. A veces pues estamos cansados, Señor, perdona todos mis pecados. Y me quedo dormido. ¿No? General. Pero hay que puntualizar. Hay que puntualizar. Y la limpieza debe ser diaria. ¿Por qué digo esto?
porque si queremos obedecer a Cristo, si queremos hoy este pasaje de Efesios 5:18, aplicarlo, y espero que sea así, que todos podamos decir, Señor, en este día, nuevamente, como lo vengo haciendo, en este día voy a rendir totalmente mi vida a vos. Quiero obedecerte a vos. Y esto implica, hermanos, estar conscientes de que hay una lucha espiritual. Es decir, hablamos en el encuentro de varones este viernes, en la noche, en las mesas, charlando con algunos varones. Muy linda conversación se dio también sobre el pecado y algunos temas doctrinales. Entonces compartíamos, ¿no? Porque una persona decía, me cuesta recibir el perdón. Yo sé que Dios me perdonó, pero yo no me perdono. Y yo le leía a esta persona varios textos que Dios, cuando realmente nos arrepentimos, debemos aceptar lo que dice su palabra, Él nos perdona. Aunque no lo sienta, es decir, no te dejes llevar por los sentimientos, es decir, porque muchas veces nosotros no nos perdonamos nosotros mismos. Y el Señor nos perdona cuando con franqueza, con sinceridad, confesamos nuestros pecados a Dios. Y esto es muy importante para estar bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios, que nos quiere guiar en el camino a cada uno. Entonces, es muy valioso para cada uno en esta mañana como aplicación del pasaje, ¿sí? Darnos cuenta, examinar nuestra vida delante de Dios, si estamos ofendiendo tal vez con actitudes, con palabras, con acciones o con indiferencia de parte nuestra, estamos tal vez ofendiendo al Espíritu Santo de Dios y entristeciéndolo. Por eso que muchas veces, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, por eso que muchas veces no hay brillo en la vida de los hijos de Dios. No hay brillo. Algo pasa. ¿Cómo puede ser? Si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo leo en la Biblia, ¿no es cierto?, que cuando los cristianos predicaban la palabra de Dios, cuando leo el libro Los Hechos, hablaban las maravillas de Dios, cada uno empoderados por el Espíritu, había manifestaciones porque el Espíritu Santo los acompañaba, confirmando con señales, con maravillas, con milagros extraordinarios de diversas maneras. ¿Y qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre hoy? ¿Será que estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios? ¿Será, como dice Pablo a los tesalonicenses, que estamos apagando el fuego? Y cuando Pablo habla allí en Tesalonicenses, apagar el fuego del Espíritu, tiene que ver con menospreciar a Dios, tiene que ver con menospreciar la palabra de Dios, tiene que ver con ignorar la palabra de Dios. Ya no necesito la palabra de Dios, porque tal vez hemos aprendido o hemos caído en el profesionalismo de la vida cristiana, porque es muy fácil saber lo que hay que hacer. Y aún a veces podemos llegar a hacerlo automáticamente tantas cosas, pero perdimos la esencia, el fuego, la pasión, el ardor, el amor. Es decir, como tantas veces los jóvenes, y uno se goza cuando lo escuchamos en las oraciones de los miércoles, cuando nos reunimos, cómo ellos oran con ese fuego, con esa pasión, con ese anhelo de buscar la presencia de Dios. Y a veces vemos reuniones congregacionales tan flacas, tan débiles en cuanto a la presencia de la iglesia. Y siempre pasamos la vida justificándonos. Y hermanos, es decir, una persona que está bajo el poder del Espíritu, que está bajo la influencia del Espíritu, y que sabe y está consciente que el Espíritu Santo está en vos. Entonces vos vas a hacer todo lo que está a tu alcance para permitir que el Espíritu te guíe, y el Espíritu te quiere guiar también a una vida de oración, profunda. No solamente en el marco privado de tu casa, porque yo oro también en lo privado, pero también me uno a los hermanos de mi congregación,
de mi congregación para orar, no solamente para tener mis situaciones personales, sino también para presentar y unirme en oración comunitariamente con todos. Por eso que debemos de tener mucho cuidado de no apagar el espíritu congregacionalmente. Hay veces cuando vemos hermanos que están animados, que están entusiasmados, que buscan a Dios. Esto que voy a decir lo decimos generalmente, ¿no? Ya se te va a pasar, es el primer amor. Es el primer amor. ¡Fuera, diablo! Y es verdad. Y es verdad. Porque no es así. No es así. Es decir, ese primer amor debe ir en maduración, por supuesto, en maduración, en mayor consagración, en mayor entrega, en mayor pasión. Y debemos de cuidar, ¿no es cierto?, de no desalentar a nadie en la congregación. Puede que le falte, ¿sí?, aprender tantas cosas, doctrinales, esto, lo otro, acá, allá. Es decir, pero cuidado, porque son parte del pueblo del Señor, del cuerpo, de la iglesia, que el Señor está formando y el cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, dice, tengamos presente esto para ir cerrando el tema en esta mañana. La limpieza espiritual es importante, como hice mención, para no entristecer al Espíritu Santo. La confesión de nuestros pecados es vital, porque si alguno dice yo no tengo pecado, le hacemos mentiroso a Dios, porque Él afirma que sí. Es decir, el pecado, iba a decir algo en el principio, pero lo voy a sumar ahora también. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 8, por ejemplo, y Romanos 6, que esto es un hecho que vos tenés que aceptarlo por la fe, si estás en Cristo, que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Eso dice la Biblia, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y también lo que quiero compartirte, que hay una lucha interna. Esto era el tema que hablábamos con los varones. Porque hablábamos, sí, pero tengo esta lucha. Bueno, si estás luchando con algún pecado, es decir, es porque es síntoma también de que sos un hijo de Dios. Porque por un lado vos querés hacer la voluntad de Dios y te pasa lo mismo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 7. Quiero hacer el bien que quiero, pero no puedo. Es decir, tengo todo el deseo de honrar a Dios, de agradarlo a Dios, pero hay una ley superior que me pasa esto y me pasa lo otro y caigo. Entonces, la Biblia dice, ¿sí?, que Dios ya nos ve a cada uno de sus hijos crucificados. La carne nuestra naturaleza humana, caída, ¿sí?, no tiene mejoras, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Solamente mientras estamos aquí, para vivir esa vida de ser lleno continuamente del Espíritu Santo, debemos rendirnos al Señor, rendirnos toda nuestra vida, todo nuestro ser, no parte, todo nuestro ser al Señor, y permitir que el Espíritu Santo gobierne tu mente, gobierne tu pensamiento, tu palabra, tus acciones, todo tu ser y todo lo que ya sabemos. Por eso que en el contexto de la carta, y cierro de esta manera, dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Está hablando congregacionalmente, teniendo una vida de gratitud a Dios, el Padre, dar gracias a Dios en todo.
en todo momento, en todas circunstancias. Y sigue diciendo, sigue el pasaje, porque si no, seguimos con el pasaje, vamos a estar largo y tendido. Pero algo importante, dice, porque esto está en el contexto de estar sujetos unos a otros, todos sujetos unos a otros. Cuando una vida de un cristiano que ama a Dios, que ama a Cristo, que se deja gobernar por el Espíritu Santo, se nota, se percibe en sus actitudes, en su trato, en la gracia al compartir con las personas, en el respeto, en el amor que tiene hacia la comunidad, el amor hacia las personas en general. Una persona bajo el poder del Espíritu Santo va a ser una persona realmente que se cuida, ¿no es cierto?, en su palabra, en su conducta, porque quiere honrar a Cristo, porque ama al pueblo de Dios, porque ama a la iglesia, porque ama a la gente en general. Aplicado, por supuesto, a la familia, como siempre lo decimos, ¿no es cierto?, un esposo bajo la influencia del Espíritu, lo dice el contexto de Pablo en los Efesios, un esposo va a amar realmente a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahí está, el que va caminando, ese esposo que ama, que respeta, que cuida, que protege a la esposa, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Esa mujer, esa esposa, ¿no es cierto?, que admira, que ama también a su esposo, que se llevan bien, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Es una ida y vuelta. Esos hijos, ¿sí?, también que obedecen a los papás, que los respetan, que los honran, ahí está la influencia, el poder del Espíritu Santo manifestado. Y todos juntos, enlazados, llevarán las maravillas de Dios y todo lo que la palabra del Señor nos enseña. El texto para nosotros en este día del Padre. Llénense continuamente del Espíritu Santo. Permitamos voluntariamente en esta mañana, inclina tu cabeza. Por favor, permitile al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te dirija, que te acompañe. No le pidas, lléname, sino rendí toda tu vida al control del Espíritu Santo, del Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.